Don Claudio Alpizar, donde usted guste, don Claudio. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Máster en Estudio para el Desarrollo en América Latina por la Universidad Nacional. Conferencista, asesor, consultor especializado en temas de gobernabilidad, gobernanza, comunicación política y marketing político, analista político consultado frecuentemente a nivel nacional e internacional por medios radiales, televisivos y escritos, director del programa Noche sin Tregua, que se transmite por medio de Expert TV 33 Teletica, un programa especializado en la crítica y el análisis sociopolítico. Si gustan, se pueden venir al podio o desde ahí conversan. Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes en una actividad tan importante y tan nutrida de gente. A mí se me planteó, por medio de Héctor, la posibilidad de desarrollar un tema que yo titulé La comunicación política para generar noticias solidariamente positivas. Ustedes aquí son los solidaristas y ustedes aquí son los expertos. El tema mío es comunicación política y en ese espacio es en el que los quiero involucrar. Déjenme mover un momentito esto para no perder el sonido cuando me devuelvo. Cuando uno habla de comunicación política, tiene que saberla definir. Creo que la mayoría de ustedes han estado muy atentos, por ejemplo, en que la actual administración, en el actual gobierno, se ha acentuado mucho en que el problema mayúsculo que han tenido ha sido la comunicación, al punto de que por el no existente, ¿verdad?, porque no existe el Ministerio de Comunicación e Información, ya han pasado 3 personas en 3 años, porque el primer año recuerden que no hubo. O sea, básicamente el tema es que el que ha pasado en este gobierno por el Ministerio de Comunicación, mal llamado Ministerio de Comunicación, ha estado ahí lo más un año. Porque a veces el tema de la comunicación política no es bien comprendido. Cuando uno habla de comunicación política, está haciendo referencia a la necesidad de que los diferentes actores de la sociedad tengan un intercambio, que los diferentes actores de la sociedad, formales o informales, puedan tener un espacio para compartir, para plantear sus inquietudes, para plantear sus proyectos y también, por supuesto, la posibilidad, de acuerdo a lo que estén planteando, de generar noticia sobre esas ideas y una noticia normalmente que pretenden ser, que sea positiva. Hay temas muy álgidos que muchas veces no pasan por ese espectro de la comunicación política y les pongo 2 muy recientes y frescos: el tema del plan fiscal en nuestro país y el tema de la carretera San José-San Ramón, en donde los actores políticos, formales o informales, son prácticamente anunciados del proyecto que viene hasta el momento en que se presenta a la opinión pública y no fueron considerados en la discusión, en la ponencia y en la posibilidad de tener espacio. El tema de comunicación política es todavía más complicado o más difícil de comprender o más difícil de implementar en una democracia. Supongo que ustedes también han oído hablar constantemente del tema de la ingobernabilidad, que para mí es la justificación de los inútiles cuando no pueden gobernar. Porque al final de cuentas, si un político no puede gobernar en un país que tiene una institucionalidad como la de Costa Rica, imaginen ustedes qué sería de ese político costarricense que le tocara gobernar en África, en Asia, en Bolivia, pongamos, donde las situaciones políticas son mucho más complicadas y no hay una institucionalidad como la nuestra. Por otra parte, algunos que se abrigan en la ingobernabilidad, normalmente lo que pretenden es agilizar la toma de decisiones y desgraciadamente para ellos la democracia es lenta y el mercado es muy rápido. Entonces estamos en un momento en donde el mercado exige velocidad y la democracia exige espacios de reflexión. La democracia, como un espacio de comunicación política,
Ha cambiado mucho porque la sociedad ha cambiado mucho. La sociedad ya no es una sociedad de masas, sino que es una sociedad de mosaicos. Una sociedad donde nosotros encontramos un mosaico que puede ser el solidarismo, otro mosaico que puede ser el sindicalismo, y así infinidad de mosaicos en la sociedad que no están dispuestos a aceptar discursos masivos, sino que exigen discursos particularizados para sus intereses y para sus proyectos. Cuando no se comprende que la sociedad ya no es de masas, algunos políticos se han quedado estancados y algunos gerentes y algunos jefes se han quedado estancados en el discurso masivo. Por supuesto que ese discurso ya no genera empatía, porque el ciudadano espera discursos más particularizados. Y entonces, por supuesto, que eso hace más lenta la democracia y ante ese terror de participar al ciudadano, terminan hablándose de ingobernabilidad. Como el mundo cambió, el ciudadano tiene diferencias, y me imagino que en una organización tan grande como la de ustedes, igual, y solicita espacios, y cuando solicita espacios, lo solicita principalmente porque no cree que sus dirigentes, sus políticos, sean imparciales, sino que cree que son parciales, que están pensando en su partido, en el que ganó para llegar a dirigir el movimiento, el que ganó para dirigir el país, y entonces empiezas a pedir espacios para la participación. Una participación que exige espacios de reflexión. ¿Para qué? Para pensar juntos, para decidir juntos y para definir lo que queremos juntos. Cuando entramos a la política, es muy común, y seguramente muchos que no la aprecian, que no la comprenden, cuando les hablan de política, lo primero que se le viene a la mente es las elecciones y la mentidera, cuando la política es una lucha de poder. Yo estoy seguro que ustedes en el movimiento tienen una gran lucha de poder constantemente, una lucha que genera noticias, una lucha que genera choques, a veces solidaridad, pero que exige espacios. La política es la única disciplina que permite en ese marco de diversidad ponernos de acuerdo. Los más ignorantes del tema de lo que es la política, líderes, que es lo que más le asusta a uno, políticos y hasta estudiosos de las ciencias políticas a veces dicen: no politicemos la sociedad. En una sociedad que es de mosaicos, que ya no es de masas, es una obligación politizar la sociedad. Politizar la sociedad es abrir espacios para que los demás planteen sus ideas. Lo que pasa es que en ese marco de ignorancia normalmente se confunde politizar con politiquería, que son dos cosas totalmente diferentes. Si no se hubiera politizado el tema en relación a la carretera San José-San Ramón, seguramente esos diversos grupos no hubiesen podido plantear sus inquietudes. Si no se politiza el movimiento solidarista, seguramente alguno de los grupos más fuertes se empoderaría y generaría las noticias y la información que le conviene en su espectro, dejando de lado a otros grupos, a veces minoritarios. Entonces, un buen político tiene que ser un comunicador político, y todos somos políticos. Yo siempre digo que si la política es la lucha del poder, pues desde la familia se genera esa lucha de poder. En la familia es el ejemplo vivo de lo que sucede en una administración. Les pongo el ejemplo: de repente los hijos quieren salir, buscan al padre, pongamos un escenario común, piden permiso y el padre dice que sí, que les va a dar el dinero, pero que tiene que preguntarle a su mamá. O sea, pasa del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Cuando esos dos poderes no se ponen de acuerdo, es muy normal que los hijos, y que torta cuando son muchos, se levanten contra eso. Es el pueblo. Hay una lucha permanente en nuestras vidas de poder, en nuestras oficinas, en nuestros gremios, en nuestros espectros, que nos obligan a entender qué es la comunicación política, y con mucho más razón si estamos metidos en la democracia, que, como les repito, es lenta, es complicada, porque si lo que andamos buscando es velocidad e ingobernabilidad, seguramente nada más gobernable que Cuba, que la China comunista, que el gordito en Corea del Norte. Esos toman las decisiones directamente, y tengan ustedes por seguro que no hay ninguna oposición. Eso es súper gobernable, es muy rápido. Entonces estamos en un mundo en donde la sociedad se ha particularizado, exige una forma
de gobernar, de que se le genere la noticia y la información, y los gobernantes siguen gobernando con el viejo librillo, un librillo que ya pasó, un librillo que ya no tiene vigencia. Cuando uno piensa también en la buena política, el mejor de todos, que lo planteó hace muchos años, hace más de 2500 años, era Aristóteles. Aristóteles se le paró a su maestro, como le corresponde a un buen discípulo, y le dijo a Platón que él no estaba de acuerdo en que la idea de él de que una sociedad para que funcionara, un grupo para que funcionara, una organización como esta para que funcionara, tenía que pensar exactamente todos igual. Desde esa perspectiva, Platón fue el primer comunista porque quería que todo el mundo pensara igual. Aristóteles dijo no, la gran fuerza de una sociedad está en la diversidad, en la variedad, y el instrumento que le permite a esa sociedad buscar puntos de encuentro es la política, porque es una disciplina subjetiva, es una disciplina de acuerdos, es una disciplina de acercamientos. A veces es difícil defender a la política, porque a veces a más de uno se le para el pelo de quiénes están en ella o quiénes son los maquinistas de nuestro país o de nuestras instituciones. Pero no es culpa de la política. La política es una disciplina necesaria que requiere no solamente estudio, sino también habilidades de liderazgo. ¿Qué es un buen político? Aquí vamos a hacer un ejercicio. Piensen ustedes en algún animal que les guste. No tiene nada que ver con los políticos, la palabra. Aparte de eso, todos nosotros somos animales, somos del mismo reino. A veces nos portamos más salvajes, pero somos del mismo. Piensen en el animal que más les gusta. Vamos a empezar por Ibarra, que nos diga cuál es el que más le gusta. El perro. ¿Y por qué te gusta el perro? Por fiel. Seguramente por eso los hombres nos dicen que somos perros, ¿verdad? Por fieles. A Lisette, ¿cuál le gusta? ¿Por qué te gusta el caballo? Un político tiene que ser fiel, tiene que ser elegante, tiene que ser fuerte. ¿A vos cuál te llama la atención? ¿Por qué? Porque da ímpetu de poderío. Es el rey de la selva y usted sabe que todo lo hace la leona. El presidente de la república o el ministro puede ser el rey de su sector, pero no es él al que le corresponde hacerlo todo. Si hay problemas con los asesores es su responsabilidad porque él no los escogió bien. Si se dice que está él o ella mal asesorada, es responsabilidad que escogió. Es el rey de la selva. Bueno, cuando uno habla de un buen político, tiene que pensar en cuáles son las calidades que tiene ese buen político. A lo mejor ustedes desde una perspectiva ideológica tengan algún nombre, o tal vez estén dentro del margen de esos 70% que no tiene ninguno. Y entonces, no se imaginan cuál puede ser. Siempre que hago esta prueba, todo el mundo da muchas buenas referencias de los animales, que el delfín es muy inteligente, que la lora habla, que el perro es fiel, que el caballo es elegante, que el águila vuela y tiene grandes aspiraciones. Y nunca, bueno, solo una vez, alguien me ha dicho el ser humano, cuando el ser humano puede tener todas esas habilidades que tiene en particular cada animal. Pero entonces me puse la tarea de buscar un animal que tuviera todas las cualidades, para no dar un nombre de un político. Y ustedes saben cuál es el animal que tiene todas las habilidades y todas las cualidades que debería tener un político. Un buen líder, un buen político debería ser como un elefante. Primero, el elefante tiene una memoria extraordinaria y un cerebro amplio, lo que le falta a algunos. Y en ese marco de ese cerebro que tiene una memoria extraordinaria. El elefante no vuelve a pasar por donde lo han herido y lo han golpeado. El elefante guarda en su memoria información valiosa por muchos años. Y si ustedes ven la figura del elefante, encontrarán que tiene algo que un líder debe tener fundamental para generar noticia e información válida. 2 grandes orejas para oír todo lo que pasa a su alrededor. Y como decía mi abuela, es un colmilludo. Tiene experiencia, ¿verdad? Un político sin experiencia prácticamente está nulo. De igual forma,
El elefante tiene una piel gruesa, como debe tener un político honesto. Estamos hablando de los políticos buenos y honestos. Porque va a recibir flechas venenosas sin razón. Igual le pasa a un líder, igual le pasa a un gerente. Y tiene que tener la piel tan fuerte. Ustedes recordarán los más viejos Tarzán, donde las flechas rebotaban de los elefantes, para que esas flechas reboten. Por otro lado, el elefante tiene algo que debe tener un buen gerente, un buen generador de noticias. Olfato. Tiene una nariz larga, larga. Inclusive la mete para husmear antes de meter todo su cuerpo. Y el elefante tiene algo muy chiquitillo, que muchas veces a los políticos se les es muy grande. La cola. No tiene cola que majarse. Nunca se la maja la cola del elefante. Es honesto. Y paralelamente, donde ustedes ven a un elefante caminar, como debería ser un estadista, como debería ser un buen gerente, como debería ser un buen solidarista, pase por donde pase el elefante, deja huella. Y nadie confunde de quién es esa huella. Es una huella grande y profunda. Esas son las calidades que debería tener un líder, que debería tener un buen político, para generar noticias positivas en la medida de que conozca a su gente. Si usted quiere dirigir una institución, si usted quiere dirigir un país, primero hágase amigo de los solidaristas y de los ciudadanos. Usted no puede saber qué necesita, qué noticias tiene que generar, qué información tiene que generar, si previamente no ha hablado o no conoce a esos actores. Las noticias son más creíbles que la publicidad. Y aquí hay dos expertos, ellos me pueden corregir. Porque las noticias están permeadas de una sensibilidad de neutralidad. A veces engañosa, porque todos los medios de comunicación tienen dueño y todos tienen interés. Pero todos en el mundo. El Grama en Cuba tiene dueño. La desgracia de los cubanos es que solo hay uno. La desgracia nuestra es que hay demasiados. Pero en ese marco, las noticias que genera credibilidad. Alguna gente piensa que generar noticia es hacer spots, es hacer publicidad. Y eso es importante cuando usted ha generado noticia positiva y creíble. Porque el ciudadano cuando ve una noticia positiva del movimiento solidarista, que la hace un noticiero, que la hace un reportero, le da un valor fundamental porque siente que viene de una información independiente. Cuando la da directamente el solidarista, o la da directamente el presidente, siente que ahí está permeado de alguna parcialidad. Entonces lo primero que hay que hacer es generar noticia, siendo un buen líder, con todas las habilidades que hablamos antes. Generar la noticia, y cuando usted genera la noticia, inmediatamente tiene un mensaje que debe permear en la noticia, y posteriormente utilice los medios de comunicación para sus spots, porque eso lo que le va a hacer es reforzar su imagen. Pero no se la va a crear. Si usted me dice que es grande, jugosa, y cuando yo llego y la veo deprimida y no jugosa, pues efectivamente la publicidad puede causar más bien un efecto contrario. Igual sucede con la noticia. Si la noticia vende una idea y esa idea después no es correcta, pues efectivamente los efectos que usted va a tener van a ser mucho más delicados. Entonces, volvamos al tema de qué es la comunicación política. Es diálogo, son canales, es saber, es pensar, es actuar, es comunicar. Es una interacción social. En una organización tan grande como la de ustedes, la interacción social es indispensable para conocer de tantas instituciones, de tantas organizaciones, a lo mejor, ciertamente, con un hilo conductor en común. Pero hay que conocerse y hay que interactuar. Entonces, por eso les decía que el gran problema, y lo traigo a referencia a este gobierno, el gobierno, su presidente, le ha echado la culpa a la comunicación, al ministro de Comunicación y la Información. Realmente es un ministerio de información, no es un ministerio de comunicación. No me voy a ampliar en esto, pero el verdadero ministerio de comunicación, política y de enlace, debería ser el ministerio de la presidencia. Y por eso las fallas del actual gobierno. No es el Ministerio de Información. Les digo esto porque hay una confusión siempre entre comunicación e información. Son consustanciales, a veces los disasociamos para comprenderlos. Pero la comunicación va más allá de una sola vía. La comunicación es de dos vías. Yo no puedo generar una noticia positiva, solidaria de mi gremio, si previamente no lo conozco, no he tenido las orejas grandes, no he olfateado lo que pasa.
No soy honesto, todo el mundo duda de mí porque tengo la cola muy larga, me la majo en cada puerta que paso. No recuerdo lo que prometí, lo que dije. Cometí errores y sigo pasando por los mismos lugares. Entonces, ¿cómo voy a generar yo una credibilidad y una noticia positiva si yo sigo pensando que me subo en este podio, digo lo que decidí a solas con 4 o 5 directivos o con 4 o 5 tecnócratas y asumo que todos ustedes tienen que acentuar y aceptar lo que yo he dicho como director solidarista sin ningún cuestionamiento? Eso no es posible. Puede ser que yo me ponga en este podio, genere la noticia, genere la información y ustedes todos acentúen, pero previamente, durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo me reuní con todos los gremios, con todos los grupos. Y cuando me subí a este podio, tal vez, porque nunca falta, algún cabezón no estuvo conmigo, pero la gran mayoría estará conmigo. Y entonces en esa medida yo potencializo mi proyecto, potencializo lo que quiero ejecutar y no voy a tener posibilidades de veto en esa información y en esa noticia que yo quiero implementar como una política de mi organización o una política nacional. Dios nos dio 2 oídos y 2 ojos para que veamos el doble y oigamos el doble de lo que hablamos, solo una boca. Normalmente usamos más la boca, parece que tenemos 5 o 6, y no escuchamos. Y la mayor habilidad de un líder, la mayor habilidad de alguien que está obligado a generar noticias positivas es escuchar. Quédense ahí sentados, hagan un puño como este, levanten la mano todos. Póngansela por favor en el mentón. Dije el mentón, hicieron lo que yo hice y no lo que yo dije. Aquí. Somos exageradamente visuales, no escuchamos. Entonces los 2 ojos y los 2 oídos tienen que utilizarse a la vez. No pueden ir a trabajarse en forma independiente, están unidos. Y después de haber utilizado los 2 oídos, los 2 ojos, empecemos a informar y generar noticia positiva por la boca. Noticia positiva por la boca, que seguramente en ese marco de aceptación de la gente va a ser todo un ensayo de positivismo y de buena implementación. Ya casi termino. Hoy lo que no se comunica no existe. Los políticos entienden mal esa frase y entonces creen que si no salen en televisión no existen. No, eso es otra cosa. Es comunicar, ¿verdad? Para muchos funcionarios, si no salgo en televisión no existe, nadie me conoce. Ciertamente son muy importantes los medios de comunicación, pero una organización como esta que no comunique lo que hace, lo que dice, si mañana yo no veo en ningún medio de comunicación esta cantidad de gente, y ojalá yo hablando aquí todavía más bonito, para rajar, va a ser mucho más que negativo que ustedes no potencialicen esta fuerza de convocatoria, este tipo de organización. Hay que comunicarlo. Imagínense ustedes, ahora que están de moda las tortugas y de mala forma, que la famosa tortuga llega de noche, ¿verdad? Cuando ella espera que no haya nadie y la marea baja, camina por la arena, hace un hueco, echa 1000 huevos, no sé cuántos, los tapa y se va antes de que la marea suba para que la marea borre la huella. Entonces, si no hay nadie atisbándolos, nadie se dio cuenta que puso huevos. La famosa gallina, y recordarán ustedes los mayorcillos, pone un pinche huevo y anda por toda la casa haciendo bulla. Cansada la familia de oír la bulla de la famosa gallina, corren a buscar el bendito huevo. Y toda la casa y el barrio se dio cuenta que la gallina puso un huevo. La gallina comunicó. La tortuga puso 1000 y nadie se dio cuenta. Entonces hay que ser un híbrido. Hay que poner 1000 huevos como la tortuga y cacarearlos cada uno de ellos como lo hace la gallina. Paralelamente está el tema de la mediatización. Todos podemos mediatizar nuestra noticia positiva. Mediatizar es usar los medios de comunicación
Que a veces es difícil, sí, pero si la noticia es positiva y es interesante, el medio de comunicación te dará acceso. Hay unos más caros que otros y hay unos muy fáciles, como son las redes hoy en día, que usted puede utilizar para generar sus noticias. Eso es utilizar los medios. Yo diferencio entre mediatización, y tal vez ellos me van a corregir ahora, porque ellos son los periodistas. Yo diferencio eso y la mediación. Porque cuando usted, como líder, usted como presidente de un movimiento, no utiliza los medios de comunicación van a mediar para comunicar lo que usted no comunicó. Entonces es posible que su noticia, que era positiva, termine transformada en una noticia negativa. Ustedes han visto que llega doña Lisette, le pone monos de traba para cambiarle el nombre a su noticiero, se va con monos de traba porque los ciudadanos la llamaron, que hay un hueco, ese hueco inmenso que está ahí en la calle, Lisette se mete, anda en jeans ese día, no tan guapa, pero no con vestido, ¿verdad? Se mete en el hueco, y Barra con la cámara empieza a tomar la evidencia, y Lisette dice, aquí estamos en Coronado, en este inmenso hueco, que el alcalde no ha corregido. Ahí hay una mediación del medio de comunicación con el ciudadano ante la necesidad de que el alcalde no le puso atención a un hueco que tiene 2 años. El alcalde no se pierde las noticias y dice, a la perica, ahí está, para que yo salgo en televisión, luego existo, mañana arreglo ese hueco. Arregla el hueco, llama a Lisette llega con Ibarra, al hueco. Y efectivamente el hueco está cerrado. Ese día llegó el alcalde, se puso saco, se perfumó y todo, pues estaba dispuesto a salir en televisión. Y resulta que monos de traba, Lisette, después de que está el hueco corregido, no le hace una toma al alcalde, vuelve a ver las cámaras y le dice, gracias a la denuncia del ciudadano y a monos de traba hemos solucionado el problema. El alcalde se quedó sin televisión. ¿Por qué? Porque no fue propositivo. Su noticia se generó porque otros la generaron en forma negativa. Una noticia positiva no puede esconderse, más en una sociedad como la nuestra que está llena de noticias positivas, que estamos desesperados por oír noticias buenas. Porque a veces los periodistas nos transmiten aquella frase, bad news, good news, ¿verdad? Solo las malas noticias venden. Pero las buenas noticias también generan capital social. Y en una organización como la de ustedes, o en una nación como es nuestro país, que les voy a decir algo, esto nunca lo dejo de decir en ningún escenario que estoy, somos un país exitoso. El que diga lo contrario no conoce la historia de este país. Ustedes son edad a nivel mundial generada desde este país. ¿Seremos o no seremos exitosos? ¿O será que los mediocres que no saben ser como el elefante quieren vendernos la idea de que somos unos fracasados y nosotros torpemente la hemos comprado esa noticia? Si nosotros no reaccionamos, si nosotros no cambiamos la sociedad, pues los que van a seguir maquinando esta sociedad, los maquinistas van a ser los mismos. Por otro lado, es importante, que se los acabo de decir, entender que el buen político o el buen líder se anticipa a la noticia, sobre todo busca la noticia positiva, la noticia que genera empatía, la noticia que genera un respaldo a su organización, a su imagen, y posteriormente buscará los medios para usar los spots o la publicidad correspondiente. Por otra parte, es importante entender que el mercadeo es tan solo un instrumento de la comunicación, que tiene su inicio y su corazón en el discurso y en su mensaje. Usted no puede generar una buena noticia si no tiene mensaje, si no tiene discurso. ¿Qué va a decirle a la gente? ¿Qué novedad le va a generar a usted a la gente? Tiene primero que empezar por eso. Un eslogan como ese, somos diferentes, pensamos diferente, da el boca a boca. Pero detrás de eso, ¿quién de ustedes duda que son diferentes? Que esa gente ha pensado diferente a largo plazo y ha generado un mundo diferente.
Pero no es esa frase por ponerla antojadiza. Antes era de ese color esa manzanita. Parecía más la bandera de los movimientos gay que hoy le hicieron blanca. Pero esa manzanita es un ícono. Da identidad. Pero lo que fortalece la noticia, la información a un grupo, es el mensaje, es lo que se cree, lo que se está haciendo. Seguramente nosotros hoy en día estamos viviendo de una marca país que ha sido trascendental a nivel de América Latina y más allá. Estamos viviendo de la renta, de lo que hicieron nuestros antepasados, pero la renta se acaba. Una sociedad siempre está en construcción, una organización siempre está en construcción. El día que ustedes piensen que este movimiento ya cumplió todas sus metas, en ese momento empieza el punto de inflexión para la caída. Ellos siempre pensaron en la innovación y siempre han estado atentos a esos cambios. Terminaría diciendo algo que ya les dije, pero quiero acentuarlo. Estamos en un momento en donde la sociedad no cree en gobernantes, donde hay un mundo particularizado, donde más que nunca la disciplina de la política es fundamental. Pero estamos en el peor escenario porque hay un desdeño, un desgano por ella, porque está siendo mal interpretada. A veces cuesta. Yo estoy aquí vendiéndoles la idea de que la política es buena, de que la política se defiende. Y a veces cuando en el escenario, en el espectro político, uno ve los partidos nuestros, pues entra en contradicción con lo que está diciendo. Pero organizaciones como la de ustedes, que son política, organizaciones como la de ustedes, que son fundamentales, muestran que sí es posible cambiar las cosas. Ortega y Gasset decía, y eso se aplica para cualquier organización, que hay dos tipos de patriotismo. Uno, que es el que solo piensa en el antaño, ese es inerte. Y el otro, que solo piensa en el futuro. Es una combinación de ambos. Uno no puede olvidar la grandeza que ha tenido un país como el nuestro o una organización como la de ustedes y pensar que en la medida que siga generando empatía y buenas noticias, en esa misma medida ese movimiento o ese país va a seguir creciendo. Muchas gracias.